En la costa noroccidental del continente africano, en aguas del Océano Atlántico, se encuentra el archipiélago canario. Un conjunto de islas pertenecientes al Estado español, conocidas como destino turístico internacional por la bondad de su clima, la espectacularidad de sus paisajes y su amable y variada naturaleza. Pero esta idílica realidad podría cambiar para siempre, porque un visitante silencioso, astuto e implacable ha llegado al paraíso. Y tiene intenciones de quedarse. Gran Canaria es la tercera isla por tamaño y la segunda más poblada del archipiélago. De las casi 5.300 especies terrestres citadas en esta isla, el 86,41% son nativas y el 13,59% son introducidas. 1.259 de las especies nativas que aquí se encuentran son endémicas del archipiélago, y de ellas 464 son exclusivas de la isla. De entre esta gran variedad de fauna y flora, destacan dos especies de reptiles exclusivos de esta isla, el lagarto gigante de Gran Canaria y la lisa de Gran Canaria, que desde hace unos años están amenazados por la introducción descontrolada de una peligrosa especie invasora. A pesar de que en 1998 aparecen los primeros ejemplares de serpiente rey o culebra real de California al este de Gran Canaria, y que continúan capturándose individuos en los años siguientes, no es hasta el año 2007 cuando se confirman las sospechas de que la especie está establecida y reproduciéndose regularmente en la isla. Bueno, alguna vez sí me he encontrado alguna, me he encontrado 3 serpientes. Al principio todo el mundo se sorprendía. La verdad es que las encuentro por todos sitios, se meten en las casas. Asustadas además porque no sabíamos ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Una en esa caseta, otra en otro tanque. Las he visto en los jardines. En estos 5 últimos años se ha ido viendo el aumento de serpientes anual. ¿Es un problema? Están apareciendo muchas serpientes. Desde el inicio del proyecto se han retirado del medio natural una media de 360 serpientes por año de trabajo, con años en los cuales se han superado más de las 580 capturas. Esto nos da una idea clara de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. En el archipiélago canario no existen las serpientes de forma natural, por lo que la mera presencia de esta especie en libertad se convierte en un grave problema ecológico. Originaria de Estados Unidos, los numerosos ejemplares albinos detectados en Gran Canaria, muy poco frecuentes en su entorno natural, debido a su especial vulnerabilidad frente a los depredadores, confirman que se trata de descendientes de serpientes criadas en cautividad y no llegadas accidentalmente con mercancías procedentes del continente americano. La presencia de la culebra real en Canarias, al ser una especie no autóctona, se debe en algunos casos a una intencionalidad de introducción en el medio y en otros casos a una fuga accidental por falta de seguridad en los terrarios en los que se posee. La Ley de Biodiversidad es la que regula la prohibición de tenencia, transporte, compraventa y, por supuesto, introducción en el medio de los especímenes que están incluidos en el catálogo de especies invasoras, que para el caso de Canarias la culebra real está incluida en este catálogo, así como la totalidad de las culebras. Las sanciones que contempla esta ley pueden ir desde la más leve, que son 500 euros, a la más grave, que puede llegar a 2 millones de euros. A partir de la información recabada por parte de ciudadanos y de técnicos de la administración pública, se ha llegado a delimitar 2 grandes zonas de actuación. Un núcleo principal situado en los municipios de Telde, San Mateo, Santa Brígida y Valsequillo. Y uno secundario en el municipio de Gáldar, al noroeste de la isla. Estas serpientes se caracterizan por explotar distintos tipos de hábitat. En su hábitat original en Estados Unidos
pueden encontrarse tanto en zonas desérticas, en zonas boscosas, en zonas incluso pantanosas. Y eso mismo ocurre aquí en Gran Canaria, ¿no? En la zona núcleo, en la zona de Tel de la Solana, la podemos encontrar en un ambiente claramente antropizado, donde dominan los bancales de frutales, los cultivos de berro y los caseríos y viviendas. Por contra, en la zona de Gáldar, en el núcleo secundario, se trata de un ambiente mucho más natural, donde dominan los matorrales del piso basal, dominados por cardonales y tabaibales, y ya se enmarca el área de distribución dentro de un monumento natural, que es el Damagro. La Lampropeltis californiae, nombre científico de esta especie, se puede encontrar de forma natural desde los Estados Unidos hasta México. Puede alcanzar una longitud máxima de casi 2 metros y en Gran Canaria han llegado a capturarse ejemplares de 165 centímetros, aunque por término medio en la isla han mostrado un tamaño que ronda los 95 centímetros. Son animales solitarios que pueden empezar a reproducirse entre los 2 y 5 años, en función de la temperatura y disponibilidad de alimentos. En California, su medio natural, la puesta es de entre 8 y 10 huevos, pero en Gran Canaria el promedio es de unos 16 huevos por puesta. Las benignas condiciones climáticas de la isla y la abundancia de comida podrían permitir que las hembras realizaran más de una puesta al año. Una vez realizada la puesta, se desentenderán del nido y los huevos, que al eclosionar dispersarán individuos totalmente independientes y autónomos, lo cual dificulta aún más su erradicación, ya que la captura de una hembra, una vez ha realizado la puesta, no afectará a la supervivencia de su descendencia. Los colores normales de la especie en su área de distribución natural son el blanco y el negro, presentados en patrones de tipo lineal o anillado, este último menos frecuente en la isla. En Gran Canaria, la mayoría de los ejemplares encontrados en la zona principal, que no se encuentran en el resto de la isla, son del tipo albino. Sin grandes requisitos ambientales que limiten su dispersión, podría ocupar en la isla los hábitats desde la costa hasta los 1800 metros de altitud sobre el nivel del mar. Eminentemente terrestre, podemos decir que se trata de un ofidio todoterreno, que puede también trepar a los arbustos en busca de alimento, o nadar eficazmente si necesita cruzar el agua, aunque principalmente aprovecha las grietas del suelo, madrigueras y oquedades para resguardarse de las inclemencias climáticas, descansar y buscar sus presas. Si echamos una ojeada a este entorno, lleno de muros, huertas e intrincados barrancos, comprenderemos que para la culebra real de California, lejos de sus depredadores naturales, esto sí que es un paraíso, pero un paraíso que no están dispuestas a compartir. Porque este versátil reptil es también un oportunista en lo que a su alimentación se refiere, ya que aprovecha cualquier ocasión que se le presenta. El hecho de que la serpiente real de California se haya silvestrado en Gran Canaria no es una buena noticia para la biodiversidad. Estas especies llegan a sitios, a escenarios ecológicos bastante distintos del que proceden, pero son capaces de consumir un distinto elenco de presas, ¿no?, de pequeño y mediano tamaño, como es el caso de anfibios o como es el caso de reptiles, mamíferos e incluso aves. Al alimentarse de vertebrados de pequeña y mediana talla, de lagartos, perenquenes e incluso hasta pequeños gazapos, no cabe duda que va a poder competir potencialmente con algunos depredadores naturales, como es el caso del cernícalo vulgar, ¿no? Y por otra parte, estos animales que llegan a unas islas, pues también tienen que ocupar algunos espacios, algunos refugios, ¿no?, que lógicamente ya están compitiendo, ¿no?, probablemente con reptiles, ¿no?, como lagartos, lisas e incluso con perenquenes, ¿no? En el principal núcleo de población del ofidio en Gran Canaria, el 14% de sus presas son pequeños mamíferos, otro 3% lo componen aves y el 83% son reptiles. Especialmente preocupante resulta por tanto la depredación que ejercen sobre estos últimos, lagartos, lisas y perenquenes, valiosas especies endémicas que además
cumplen una importantísima labor eliminando invertebrados dañinos para las cosechas. Muchos de los cultivos que se benefician de la actividad de estos lagartos, que consumen grandes, ingentes cantidades de insectos, pues no se van a ver beneficiados por ellos. Y lo que mucha gente puede pensar, que al quitarle los lagartos a estas serpientes pueden verse beneficiados sus cultivos, a la larga ya verán que no va a ser así. Bueno, y desde el punto de vista de la biodiversidad, ni que decir tiene que el papel de los lagartos es tremendamente importante, porque son uno de los grandes moduladores de que las semillas se dispersen. Y las semillas tenemos que tener en cuenta, para dar una idea más o menos de la importancia que tiene esto, que aproximadamente más o menos unas 80 especies de plantas producen frutos carnosos en Canarias, plantas nativas me refiero, y de ellas más de 50 son dispersadas por los lagartos. O sea que imagínense ustedes el caos ecológico que se puede llevar a cabo si los lagartos dejan de ejercer este importante papel mutualista que tienen, ¿no? El lagarto de Gran Canaria puede superar los 80 centímetros de longitud total y pesar más de 1 kilo. Todo un récord que le convierte en el lasértido vivo más grande del planeta. Por desgracia, se ha convertido en la presa principal de la Lampropeltis, suponiendo hasta un 50% del total de su dieta. Y de ser una especie abundante en la isla, este maravilloso lagarto gigante podría llegar a desaparecer. Las tallas que se están comiendo son las pequeñas, con lo que conlleva que más adelante las generaciones que esos lagartos, cuando puedan ser adultos y reproducirse, se pierde, quedando nada más que los lagartos grandes, de tallas grandes, que esos terminarán muriendo de vejez sin tener nuevas generaciones de lagartos. Los estudios realizados en el censo del lagarto gigante en diferentes zonas de la isla demuestran el impacto de la culebra real sobre su población. Una vez colocadas las trampas, tras unas horas se revisan para analizar y censar los ejemplares capturados, que son convenientemente identificados antes de ser puestos en libertad. A partir del año 2007, desde el Cabildo de Gran Canaria en primer lugar, y posteriormente con el Gobierno de Canarias, se vienen realizando acciones de control en las poblaciones de culebra real. En septiembre de 2011 comenzó a desarrollarse el proyecto Life Lampropeltis, financiado principalmente por la Unión Europea y cofinanciado por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la empresa pública Gesplan. El principal objetivo del proyecto es desarrollar acciones que nos permitan controlar la culebra real de California en Gran Canaria de forma óptima, minimizando así su afección a la biodiversidad nativa, principalmente los reptiles endémicos de Gran Canaria. Otras acciones que se llevan a cabo son las encaminadas a mejorar el conocimiento de estas especies, la prevención en la introducción de nuevas invasoras y aumentar la concienciación y participación de la sociedad en la lucha por su erradicación. El proyecto Life Lampropeltis en Gran Canaria ha pasado por diferentes fases que incluyen la investigación para optimizar los sistemas de búsqueda y captura. La búsqueda activa consiste básicamente en recorrer haciendo capturas manuales en las zonas que han ido ocupando las culebras o que sospechamos que van siendo colonizadas. Aprovechamos los momentos en que la culebra está en superficie, deja sus cubículos para termorregularse, buscar presas o parejas reproductivas. A los ingeniosos dispositivos de trampeo, hechos con materiales reciclados, se les incorpora sustancias atrayentes como feromonas de hembras, excrementos de ratón o pieles de crótalos. Esto es una trampa de doble embudo hecho con un tubo de PVC, donde la serpiente entre y no consigue salir. Los tubos son colocados al pie de muros, paredes o acequias, donde ocultos y resguardados del exceso de calor y la luz del sol, esperan a que caiga la presa. Otro tipo de trampas son las de cajón, a las que se acoplan trampillas de embudo de tela metálica o tubos de PVC para dirigir el acceso de las serpientes al interior. Cuando el terreno lo permite, se colocan unas vallas de tela plástica que guían a las serpientes hacia una trampa de cajón o de tubo. Consiste en hacerle 4 embudos, uno a cada lado, y a cada lado le acoplamos una estructura guía. Sabiendo de antemano que las serpientes, cuando cogen una estructura guía, la siguen hasta el final.
El método más sencillo es el de los tableros de madera, colocados a modo de refugios artificiales, donde las serpientes van a descansar, a hacer la digestión y a protegerse de las temperaturas extremas. Como un refugio temporal, no es donde ella se va a quedar mucho tiempo, son refugios temporales donde se mete, al igual que en el tubo. La ventaja del tubo es que no puede retroceder y volver a salir. En el tablero es una cuestión de suerte si se mantiene o no se mantiene debajo del tablero para la captura. Los sistemas de búsqueda activa incluyen el uso de aves rapaces entrenadas desde muy pequeñas para detectar y capturar estas serpientes. Recorren zonas muy amplias donde la búsqueda a pie se haría lenta e impracticable. También se está llevando a cabo una experiencia piloto con perros adiestrados para olfatear el rastro de los ofidios. A diferencia de las aves rapaces, la misión de los perros no es cazar a las invasoras, sino marcar con ladrido su posición para facilitar su captura. Conocer la forma en la que la especie invasora se comporta en el medio natural también es vital para su control y erradicación. Con este fin, se está dotando a varios ejemplares de emisores de radio que permiten su seguimiento y facilitan la investigación sobre su biología en Gran Canaria. La realización de estudios, su publicación y exposición en foros científicos y de especialistas que promueve el proyecto permite prevenir problemas similares en otros lugares, a la vez que facilita el intercambio de información para el desarrollo de nuevas estrategias de intervención en Gran Canaria. Para asegurar el éxito del programa a largo plazo, también resulta imprescindible hacer llegar a la población los detalles de las actuaciones y la importancia de la conservación del patrimonio natural y nuestra rica biodiversidad. Porque no es este un problema exclusivo de esta isla. Lamentablemente, existen suficientes antecedentes a nivel mundial de los efectos irreparables que causan las serpientes exóticas en los ecosistemas insulares, que nos dan una idea de lo que podría suceder en este archipiélago. Y están a un golpe de clic. Tenemos como ejemplo la serpiente arborícola marrón, Opoiga irregularis, que ha invadido la isla de Guam desde 1945, y las consecuencias han sido gravísimas porque el problema radica principalmente en que como grandes depredadores han acabado con prácticamente la mitad de las especies de aves nativas de la isla. Incluso 2 de las 3 especies propias de la isla de murciélagos también han desaparecido, y además han diezmado la mayoría de las especies de pequeños vertebrados como saurios, que a su vez controlaban otras especies como el caso de los invertebrados. Entonces el problema es pues que estos invertebrados que no están siendo controlados, como es el caso de las arañas, se han transformado en un verdadero quebradero de cabezas desde el punto de vista de la salud pública. También en la isla de Cozumel, en 1971, la liberación de 6 ejemplares de boa constrictor al finalizar el rodaje de una película ha supuesto que en la actualidad vertebrados endémicos como el mapache pigmeo, varios roedores y aves estén en grave peligro. Y es que las invasiones de animales exóticos no entienden de fronteras. Debido a las continuas fugas o sueltas intencionadas por parte de sus propietarios, cada año se recogen animales exóticos de todo tipo en cualquier parte del territorio gran canario, y también en el resto de las islas. Estas Lampropeltis californiae han sido encontradas fuera de las zonas principales gracias a los avisos de agricultores y vecinos. Porque la colaboración ciudadana no solo es necesaria, sino fundamental como mecanismo indispensable en la solución al problema. Todo el esfuerzo que se están realizando desde las administraciones públicas tendría poco éxito sin la participación ciudadana. Es fundamental la implicación de la ciudadanía de Gran Canaria y del resto de las islas en el control, en el seguimiento de las especies invasoras y más concretamente de la culebra real. La población ayuda en la localización y control de estas serpientes, siguiendo los protocolos de actuación establecidos por el proyecto LIFE en el llamado Sistema de Alerta Temprana. Es muy importante que avisen. Yo lo primero que hago es llamar al 112.
le sitúa, se le dice un mensaje. Centralizados a través del número de emergencias 112, los avisos se derivan rápidamente al Centro de Coordinación del Cabildo de Gran Canaria y estos a su vez a los técnicos de GESPLAN. Sí, buenos días, GESPLAN, control de serpientes. El 112 recibe una llamada de un ciudadano. El ciudadano generalmente ha localizado o tiene una serpiente. Entonces nosotros recogemos el aviso, recogemos la dirección, llamamos al alertante, le preguntamos si la tiene capturada o no la tiene capturada, le preguntamos si solo ha visto uno, en qué tipo de recipiente la tiene. Una vez que tenemos esa información, llamamos a los compañeros de GESPLAN y le informamos de todo lo que nos ha dicho el alertante, de dónde está situado y en qué zona está. Incluso le damos el teléfono al alertante por si encuentran dificultad a la hora de llegar al sitio donde está. Yo creo que cuanto más conscientes seamos del patrimonio natural que podemos perder, de su valor, más esfuerzo podremos hacer en controlar las especies invasoras y, en consecuencia, proteger nuestros recursos naturales. Es un problema de mentalización y entre todos podemos hacer más de lo que podemos hacer individualmente, ¿no? Yo invito a toda la gente que colaboremos entre todos, tanto vecinos como administración, para intentar acabar con todo esto cuanto antes. Tan solo hay que mirar, tan solo hay que respirar y sentir esta naturaleza que es como un regalo, como un valioso tesoro que puede desaparecer si no lo cuidamos. El frágil equilibrio que sostiene esta maravilla de biodiversidad es muy fácil de romper y muy difícil de reparar. Defendamos este patrimonio natural de la mejor manera que podemos hacer, con conocimiento y responsabilidad. Pero hagámoslo ahora, hagámoslo ya, antes de que sea demasiado tarde.